Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Conviene hacer algunas aclaraciones muy concretas con respecto a este Evangelio, porque a los sacerdotes en la Iglesia Católica la gente nos dice Padre, y el Evangelio dice a nadie llamen Padre, y entonces hay personas que dicen, ay, estamos haciendo algo en contra del Evangelio. Atención, veamos el contexto del Evangelio, de esta afirmación, porque también dice a nadie llamen maestro, y entonces a veces a los profesores los llamamos maestros, a nadie llamen guía. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Primero quiero hacer esta precisión. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor está hablando de la incongruencia de los escribas y fariseos y de la soberbia con la que algunos se toman ese título. Les gusta que les llamen así. Les gusta. ¿Por qué? Porque eso los hace sentirse grandes. Yo soy padre, yo soy maestro, yo soy guía, y tú no, tú eres pequeño. Ese es contra lo que va el Señor, contra la soberbia. Y es que en la cátedra de Moisés, en las sinagogas judías, y sobre todo en tiempos de Jesús, había una silla, a veces de piedra, que se le llamaba la cátedra de Moisés, que simbolizaba precisamente la enseñanza que había dado Moisés, la ley. De modo que desde ahí, desde esa cátedra, desde esa silla, se daba la enseñanza, se aplicaba o se explicaba lo que Moisés había dicho. Entonces los maestros de ese tiempo, los rabinos, eran algunos escribas y algunos fariseos. Entonces, porque conocían la palabra de Dios, pero el Señor va contra la soberbia de ellos. Dice, lo malo es que ellos exigen mucho, hacen cargas muy difíciles de llevar, pero ellos ni las viven. Pero el Señor no dice que tú no cumplas porque Él no cumple. Dice, hagan lo que les dicen, pero no los imiten. No se comporten como ellos. Ustedes hagan lo que les dicen porque les están enseñando cosas reales, buenas. Yo en esto pienso siempre en cuando vemos algún profesor, algún maestro, algún sacerdote que enseña una cosa, pero no la vive. Que tenemos, que existe eso. Un padre, un sacerdote de repente te habla sobre el amor, sobre la caridad, sobre el perdón, y de repente tiene rencores o trata mal a alguien, y mucha gente dice, mira, pues vive muy mal. Y hay gente que dice, entonces yo ya no voy a ir. Dice Jesús, hagan lo que les dicen, pero no los imiten. El problema está en el comportamiento, no que su palabra sea mentira, porque enseñaban verdades. Y muchos sacerdotes y muchos maestros y muchos gente que predica enseña verdades y a lo mejor no las vive, pero el Señor dice, hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Hagan lo que les dicen, porque lo que les dicen sí son cosas verdaderas, pero no imiten su manera de comportarse. Nosotros cuidemos mucho eso. Si vemos a algún sacerdote que no lleva un buen comportamiento, no lo imites. Si ves a un maestro o a algún predicador o a alguien que debiera ser un buen ejemplo, no lo imites. Tú vive lo que el Señor te dice por medio de Él, sobre todo si son enseñanzas correctas, ¿verdad? Entonces,
Cuidemos eso. Y por otra parte, cuidémonos de la soberbia. El Señor, una de las cosas que está señalando aquí es, les gusta que los llamen maestros, les gusta que los saluden en la plaza, como diciendo, mira, yo soy conocido. Pero ustedes no, dice el Señor. Por eso termina diciendo que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado. Aquí está el problema, ya te fijaste, no en el título. No es una cuestión de, le dicen padre a su sacerdote. Hay que, atención a esto, no seamos ignorantes de interpretar únicamente el pedacito. Hay que ver por qué está diciendo Jesús esto. Y Jesús está refiriéndose a la soberbia de esos que porque predican o porque enseñan o porque los llaman padre, maestro, guía, se sienten más que los demás. El Señor quiere que seamos humildes. Y si estoy en algún puesto, estoy para servir. Por eso el Señor dice, el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, el que se pone a servir a los demás, ese será enaltecido por el Señor. Actuemos en esta Cuaresma con humildad. Trabajemos en la humildad para parecernos a Jesús. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.